Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Desde la hora que estés mirando este nuevo capítulo de Voces y Relatos de Diosas y Mujeres de América, Aiba Yala, hoy día nos acompaña una hermosa mujer, Ángeles Villalobos, que es una terapeuta integral con una experiencia muy bonita en torno a distintas áreas como el Reiki, los registros akáshicos, y que también lleva varios años aquí acompañando en la Escuela de Cultura Quesana y acompañándonos también ahí en la escuela de una forma como siendo parte de ella, ¿no? Eh, y hoy día vamos a compartir con ella un trabajo muy bonito, una investigación muy bonita que ella ha hecho en torno a las diosas de la Ibayala, con su experiencia, ¿no? En torno a estas diosas y un tema en específico que ya vamos a hablar. eh, Ángeles, muy bienvenida. Estoy súper contenta que estés aquí hoy día compartiendo, ¿no? De esas experiencias tan profundas de las que yo he sido testigo, porque también he ido acompañando a la Ángeles en varios procesos, entonces me tiene muy contenta que ella nos pueda compartir esa sabiduría, esa experiencia tan bonita que ha ido transitando en torno a la diosa. Si nos quieres contar un poquito de ti, sería maravilloso. Hola, Fran, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este podcast. Y como ya decías, mi nombre es Ángeles y estoy dedicada a las terapias holísticas desde hace unos 10 años más o menos. Mi conexión con la diosa comenzó desde ese momento, porque al primer espacio que asistí fue a un círculo de mujeres. Y cuando estuve ahí fue como una sensación de que eso era lo que yo quería hacer. Y desde ahí empecé a investigar, empecé a formarme desde distintas corrientes, como Moon Mother, como terapeuta menstrual, como guía de círculos de mujeres. Y desde ahí empezó mi camino. Luego vino el aprender Reiki, el ser saumadora, aprender registro acá, chicos, el tarot. Y desde ahí he ido acompañando en terapias individuales, grupales y en cursos que también hago a personas que quieran avanzar en este camino, buscando ese propósito o ese camino que cada quien espera desde su expansión de la conciencia, desde ese despertar espiritual que viene cuando empezamos esa búsqueda, desde un lugar compasivo, amoroso y al ritmo de cada quien también. Así que eso es lo que, y contigo nos conocimos hace harto tiempo en una de estas formaciones de círculos de mujeres con la PAME y desde ahí empecé a seguirte, me encanta tu trabajo, he hecho creo que casi todos los cursos que has impartido, solo creo que me perdí Sí. el de depuración ayurvédica, ese creo que es el que no hice, pero y también acompañándote por la escuela de cultura que sana, en Sí. la parte administrativa, así que estoy súper contenta de estar acá y de compartir la experiencia que significó estar en el Diplomado de Diosas y Mujeres de Abya Yala. Sí, pues y esa investigación tan bonita. Antes que vayamos a eso, decirles que acá abajito en las descripciones va a estar los contactos de Ángeles, ¿no? Como su Instagram, ¿no? Como para que puedan seguirla y ver su trabajo, que ella también tiene una escuela, la Escuela de Árbol Sagrado, ¿cierto? Entonces, aquí va a quedar todo enlazado para que puedan conocerla más. Eh, Eso, Ángeles, cuéntanos cómo hay esta experiencia, a ver, cómo ha sido esta experiencia entrar en contacto con esta diosa, que claro, tú partiste en ese sentido, tenemos una trayectoria similar, porque yo también partí mi camino, como muchas mujeres, conectando con diosas, ¿no? Y con eso, con aspectos de la diosa desde otras culturas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, todo el trabajo de Miranda Gray, que es maravilloso, o sea, nos abrió un mundo, yo también soy muy mother, eh, pero claro, ¿no? Todo el trabajo de ella es desde ese fascinante mundo, ¿no? De el mundo más nórdico, celta, ¿no? Y esa visión que, bueno, como que mis primeras meditaciones del sagrado femenino fueron con ella, o sea,
amo su trabajo. Pero es diferente, ¿no? Es otra energía, o sea, es similar porque es la diosa, pero también esto abre quizás de otra forma. No sé cómo tú has sentido ese camino, ¿no? Y ese enlace quizás, y visiones distintas, y conexiones y similitudes, no sé, ahí que nos puedes compartir de cómo has sentido eso. Sí. Me pasó también que las primeras diosas que empecé a conocer, porque cuando uno empieza en esto del sagrado femenino, como que empieza recién a tener conciencia de que existe la diosa y que existen diosas, ¿ya? Como que antes no le tomaba mucho sentido, al menos para mí, pues de esta manera. Y siempre me preguntaba sobre por qué siempre vamos a las diosas nórdicas, a las diosas celtas o a las diosas hindú, que son maravillosas y tienen un poder tremendo, pero ¿por qué no nos quedábamos con o no teníamos información de nuestro territorio? Y desde ahí igualmente empecé como a buscar, no en el nivel de investigación que significa tu trabajo, sino que a conectar con información más desde nuestro territorio, Mm, ya mm, desde nuestro territorio como América, como el territorio andino, conectado a las deidades que significan nuestro territorio, como Pachamama, que es nuestra grandiosa. mm, Los ritos también que hay en nuestro territorio, no tan solo en América del Sur, sino que América Central y América del Norte, que no son tan conocidas, tanto dioses o diosas, porque existen de ambos. eh, y de a poco, una vez te comenté, me acuerdo hace mucho tiempo, que como que también estaba como en esa búsqueda, y tú ahí me comentaste que estabas comenzando, fue hace mucho tiempo, también esa investigación. Y desde mm, ahí, como que cada cosa que tú ibas compartiendo de tu investigación, para mí era como un despertar o una conexión. Recuerdo el momento en el cual mandaste, cuando abriste la convocatoria no, fue una encuesta para ver si podías hacer el diplomado de Diosas y Mujeres de América. Y cuando uno contestaba esa encuesta, enviaste un ebook o con tres diosas que era como las que estaban ya más desarrolladas en tu investigación. Y al leer eso, fue como una sensación en el cuerpo, como en las células, de emoción y de reconocer esa información que es de nuestro territorio, desde donde nosotros hemos nacido, de donde nosotros estamos enraizadas o arraigadas, saber que existe este tremendo poder de la diosa en nuestro territorio. Y, mm, y ay, no es por ponerle mucho color, pero igual como que me emocioné muchísimo mm, y fue como ese sentir de expansión del corazón y de la conciencia, de la sabiduría y de esa forma de recibir más que desde la lectura o desde el intelecto la información que tú estabas entregando. Y de mm, ahí yo dije, no, a esto tengo que estar, en este tengo que estar. Y cuando abriste la conversación, mm, el tiro te contacté para poder estar y ser parte de ese proceso. mm, Y fue muy bonito el diplomado. Ojalá muchas personas pudieran acceder a esa información. Y bueno, también está humana, que también es parte de... Hay mucha mm, información ahí en el oráculo de lo que se trata el diplomado y de ir encontrando esa sabiduría de la diosa en nuestro territorio y conectarnos desde ese lugar, que tiene una energía diferente, ¿ya? Porque mm, son, al menos yo lo siento de esa manera, tal vez también por este reconocimiento del territorio, que son mucho más cercanas que las diosas que están en el otro continente. Al menos lo siento mm, de esa manera. Y mm, hacer ese recorrido en el diplomado fue ir descubriendo en cada una de las diosas que nos ibas mostrando esa fuerza y esa conexión, esa emoción y ese querer saber más también de cada una de ellas. Entonces fue súper bonito el recorrido que tuvimos eh, mm.
todo ese proceso. Y después llevarnos también a la investigación que cada una tenía que hacer y ver cada uno de los trabajos que hicieron las compañeras. Fue muy emocionante también, porque fue muy sentido para mí. Fue muy de conectar, de sentirlo, de procesarlo en el cuerpo, de, de estar en conexión con la diosa y con su energía. Entonces Mm. fue muy bonito. Y ojalá todos pudieran ser parte de este proceso y conocer este territorio, la Sí. información que tenemos, que es muy bonita. Sí, yo creo que la intención del podcast, claro, como no, el diplomado es como una inversión, inmersión total, pero este podcast tiene por finalidad, ¿no? Eso, así que si van resonando, compártanlo también porque es una forma de socializar. Yo creo que esa belleza que tú hablas, yo también la sentí, no estaba planificada, o sea, yo en un comienzo no planifiqué este podcast, pero sí se me había ocurrido que era un bonito ejercicio, ¿no? Que cada una conectara con una diosa, hiciera una investigación. Claro, sabiendo que en el fondo este, si bien es un tema que yo he ido investigando, siento que es un portal abierto a las experiencias que vayamos teniendo al recuperar como este hilo rojo desde aquí, ¿no? Pero cuando vimos, yo también ahí como a las compañeras y veía como trabajos tan bonitos, con tanta dedicación, con tanta inspiración, dije, bueno, este arte femenino, entendiendo arte como a un sentido amplio de la palabra, no solo pintar o a lo mejor tejer a crochet o bordar, que son formas artísticas, por supuesto, sino que entendiendo el arte como una expresión, ¿no? Integral que la podemos ir viviendo desde distintos lugares, como una expresión integral creativa, ¿no? Entonces la investigación, yo creo que desde ese lugar, que hoy día la Ángeles me gusta mucho porque siento que, claro, no hay otras compañeras que, no sé, ya, por ejemplo, produjeron una obra, ¿no? Como un cuento, ya. Pero esta es como otro tipo de obra que se conecta con una experiencia, vivencia, investigación, que es un poco también como yo trabajo de investigar y sentir, experimentar lo que estoy investigando, porque yo creo que, claro, podemos siempre tratar de mantener como un orden, ¿no? Como hay una metodología, pero también siento que en este tipo de conocimientos, sobre todo, esa subjetividad de la experiencia, yo siento que nos da un conocimiento sensible distinto que es importante y complementario al conocimiento más podríamos decir, como el objetivo, el lógico. Entonces me gusta mucho tu trabajo porque siento que como que se logra esa integración. Y solamente también mencionar que aquí en el, también en todos los videos en realidad que hemos subido al podcast, está la posibilidad de descargar ese ebook del que habla la Ángeles por si hay alguna persona que está viendo esto y no lo alcanzó, no, nunca supo de ese ebook. Aquí lo pueden descargar. Cuéntanos, querida Ángeles, de tu investigación, po, que tiene que ver con la diosa y el arco iris, ¿cierto? Ujú. Y fue muy Y que curioso. noto los Sí. aritos. Vengo aquí de, de De arco. arco iris, Sí, me es muy encanta. curioso que al principio, cuando tú nos dijiste que teníamos que hacer esta investigación de alguna de las diosas que habíamos visto en el diplomado o buscar alguna otra con quien conectáramos, no era necesariamente del territorio de Aviala, sino que podía ser la diosa que nosotras eligiéramos. Me pasó que no sabía, pues no sabía qué hacer, como que no, como que yo desde lo lógico había pensado, yo conecto harto con el agua, entonces voy a buscar una diosa que esté relacionada con el agua. Y me quedé con eso, pero después, como en esta conexión que se va dando en el diplomado con la diosa, con lo intuitivo, con eh, la inmersión que significa el estar conectadas en cada clase una vez a la semana con esta energía que tú nos vas mostrando y que no es tan solo desde lo lógico, sino que también dentro de las clases incluías esta parte más como práctica, en la cual uno iba sintiendo esa energía que nos iba trayendo en cada clase. Y me pasó que igual yo estaba en un periodo en el cual estaba en un proceso de salud súper importante para mí, entonces como que las primeras clases como que las pasé muy
como superficialmente. Entonces, como para después poder hacer mi investigación, tuve que ver las clases nuevamente. Y ahí me di cuenta de que en cada una de en varias clases aparecía esto del arco iris. Y yo dije, en realidad debería hacer algo con el arco iris, porque hablando también de la escuela, que es Escuela Árbol Sagrado, la visión que tuve como cuando fundé la escuela o cuando traje la escuela y hacer el logo de la escuela fue que un arco iris caía a través de este árbol e ingresaba a la tierra. Y le pedí a la Pau que hiciera el logo y le expliqué de qué se trataba, como esto del arco iris, del árbol, incluso había hablado con otras personas también que hacen logos y me decían que eran demasiados colores, demasiada información para un logo. Entonces yo dije, ella tiene que ser. Y le expliqué y le dije todas las cosas que le había dicho a las otras personas y ella tomó la información y hizo el logo de la escuela. Y también esta información del arco iris está ahí. Entonces, el arco iris en mi vida ha estado presente desde hace mucho tiempo, solamente que yo no lo había notado tan claramente. Y en esto de la revisión de las clases, comencé a conectar con el arco iris. Y yo dije, ya, voy a tomar, porque el trabajo tenía que ser de una diosa o de un aspecto de la diosa. Entonces tomé al arco iris como un aspecto de la diosa, no como la diosa en sí. Y empecé a buscar información desde investigaciones, desde relatos, desde em, historias que podía encontrar sobre cómo el arco iris era una representación en la antigüedad o para las primeras culturas de nuestro territorio. Y empecé a comprender que la forma en la cual hoy nosotros vemos, que era algo que tú nos transmitiste en el diplomado, que el pensamiento de las personas antiguas de nuestro territorio era muy diferente al pensamiento que tenemos hoy. Entonces ellos tenían mucha conexión con la naturaleza. Entonces cada hito, cada momento, cada manifestación de la naturaleza era algo que estaba relacionado a una energía o a una diosa o a un dios. Ellos les daban esa connotación. Entonces, cuando empecé a conectar con el arco iris, como que empezó a llegar como esto más intuitivo, que llevaba estas comprensiones, que hoy vemos un arco iris, pero sabemos que es una reflexión del agua con la luz del sol, pero cuando las personas antiguas veían ese arco iris, al tiro como que tenían una sensación muy diferente, no le daban este concepto lógico al arco iris o de la comprensión de eh, em, mm, Mm. desde lo teórico, sino que ellos tomaban como algo de la naturaleza o una manifestación que tenía un significado para ellos. Entonces, me dio mucha curiosidad también que había mucha información sobre el arco iris, sobre cómo lo veían los pueblos antiguos de nuestro territorio, porque tenía una connotación, no era como esta representación del arco iris que se ve desde la Biblia, ¿cierto? Desde después del diluvio, que viene como aparece este arco iris y que todo va a estar bien. Y esta era la información que los conquistadores tenían sobre el arco iris. Pero cuando llegan acá, se dan cuenta de que las personas de este territorio le tenían respeto al arco iris. Y cuando veían un arco iris, algunas personas tenían miedo y se escondían porque tenía esta representación como de cuidado, pero también a la vez representaba la fertilidad, representaba el momento de cambio de estación, de las lluvias a cuando ya podía comenzar el tiempo de la siembra, por ejemplo, y había mucho relato y registro de cómo las personas tomaban el arco iris en ese momento. Y ahí me llevó también a otra disyuntiva que te comenté en algún momento, que fue que en todos los relatos salía como el arco iris. Entonces, como que tenía una energía masculina, y ahí tú me explicaste que en realidad era lo mismo y que eso también era la connotación que le dábamos ahora. Y dije, ya, bueno, voy a seguir. Y luego ya empecé a experimentar en mí esto de la dualidad del arco iris, esto entre que. eh,
entre que era masculino y yo le estaba viendo como todas estas características de la diosa. Entonces esta dualidad que también es parte de esta manifestación, cómo se conectaba el arco iris con la serpiente, cómo se conectaba el arco iris con el árbol, cómo se conectaba con otras características de la diosa que tú nos habías mostrado en primera instancia en el diplomado. Entonces, como que todo esto, cada vez que estaba, no sé, iba caminando, iba pensando o estaba haciendo las labores domésticas, no necesariamente siempre investigando, sino que después lo que va sucediendo en el pensamiento, en la reformulación, en la conexión entre la información que tú nos entregaste y la que uno iba investigando, eh, llegó finalmente el nombre de Madre Arcoíris. Y ahí ya todo se aclaró y apareció esta manifestación de no como el arco iris como una manifestación de la diosa, sino que como la diosa misma, la diosa doble, ¿cierto? Esta diosa sin rostro, esta diosa eh, que para algunos es una calamidad y provocaba como gran resguardo y para otros representaba la fertilidad. Y que al mismo momento tenía esa connotación, no era que fuera en un momento esto y en un momento lo otro. También que el arco iris está asociado a varias diosas también, que podemos conocer incluso a a las representaciones de la Virgen María, como Tonantzin o Guadalupe. Entonces también había un arco iris cuando, no recuerdo el nombre del muchacho que vio a la Virgen de Guadalupe, pero él también ve un arco iris y el arco iris lo guía a esta representación. Entonces, desde ahí pude identificar que sí era la diosa arco iris o la madre arco iris y traía este orden materno también y esta conexión con el hilo rojo que une a todas las culturas finalmente. ¿Cómo ves en ese sentido, Ángeles, ese hilo rojo del arco iris? Como, porque claro, uno de repente habla claro, me acordé ahora que también ahí estaba mirando de tu trabajo, tú hablaste que tenías esta conexión con el agua, y de hecho una técnica que ahí, bueno, y nos puedes comentar con una co-creadora de una técnica, ¿no? Que tiene que ver con el agüita. em, entonces, y claro, cuando conectamos con ese elemento uno puede hablar de esas cualidades, ¿cierto? El agua, como cualidades sanadoras, por ejemplo, que uno atribuye al agua, Ujú. o a los minerales, ¿cierto? Como rostros de la diosa, pero que también nos hablan de cierta dimensión, ¿no? De la conciencia. Para ti, como en todo este viaje que hiciste, como el arco iris, y claro, hablaste de esta diosa doble, pero también no estaba en tu arbolito, entonces como ahí si nos pudieras contar más esa profundidad de como terapéuticamente, sensitivamente, ¿no? ¿Qué medicina nos trae el arco iris, la madre arco iris? El arco iris es el puente entre mundos. Mm, Desde el árbol tiene esa representación y también en la cultura mapuche, el arco iris representa una forma en la cual los espíritus transitan desde el bosque en el cual se encuentran, porque entendemos que los mapuches tienen como esta conexión con la naturaleza, más que una deidad que esté en el cielo o en otro lugar, sino que están en la naturaleza y mm, a través de este ritual que traen esta representación del arco iris, que es ese arco que ponen en ay, mm. no me acuerdo el nombre, El pero rehue. el regue. Eso Mm, representa el arco iris y ese es el camino que une eh, este mundo espiritual con el mundo terrenal para que los espíritus tutelares puedan pasar. También tiene relación con esta, eh, había dentro de esta investigación donde este árbol o esta conexión con el árbol, que es Sachamama, de ese es el nombre de este árbol como arcoíris que representa la Axis Mundi, que es la conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Desde ahí tiene varias conexiones también, como con la serpiente, donde sale se decía que el arco iris salía desde el inframundo y subía al cielo y volvía a entrar.
como una serpiente. Y también habían relatos sobre esta serpiente arcoíris que se manifestaba en el agua. Entonces, no estaba tan lejos del agua, porque el arco iris tiene conexión con los espacios donde existe agua. Entonces, cuando hay una cascada, lo podemos ver en la naturaleza, que se forma, hay solo una cascada y se forma este arco iris. Y ahí también las personas que en uno de estos grupos humanos que existían y que recolectaban hierbas o insumos para hacer cestas, iban a buscar estos insumos a los lugares donde aparecía este arco iris porque era donde podían encontrar cosas más bonitas y más bellas. Entonces, hay bueno, desde el orden materno también que tú me preguntabas, es esta conexión con, con la dualidad, con todos los aspectos de la diosa que hemos ido, que tú nos fuiste contando y que yo pude ir encontrando en esta manifestación del arco iris. También como hay una leyenda que dice que la serpiente arcoíris fue la que creó al mundo, ya que es una información que pude encontrar desde eso, que a través de es una serpiente arcoíris emplumada que a través de sus plumas fue creando con los distintos colores el mundo. Y desde ahí también viene esta conexión con la huipala, que es la bandera representativa de los pueblos andinos que quiere transmitir esta conexión que tuvo Manco Cápac cuando funda el Cusco, que se dice que habían dos arcoíris cruzados, entonces donde se cruzan los arcoíris se hizo esta manifestación de la huipala, que después es la bandera representativa. Y como esta conexión, eh, desde cómo se vivía el arco iris, y lo pude ir descubriendo en la investigación, es esta conexión desde lo intuitivo, porque esta energía del arco iris permitía este viaje a través de los mundos para encontrar las respuestas que las personas estaban buscando. De hecho, en el Coricancha hicieron un templo especial para el arco iris, donde a través de cristales recreaban el arco iris y los sacerdotes, dice la historia o el relato, que iban y se ponían ahí debajo de esta representación del arco iris para poder meditar o poder adquirir la información que estaban buscando. Y en esta como búsqueda, también hice eso, como de a través de la visualización, sentarme y visualizar este arco iris o este cruce de arco iris con esta huipala que traía la información a través de la conexión con la diosa. Y fue de ahí realmente cuando empezó también a llegar la información. Era como que yo iba leyendo los relatos y como que iba pasando algo en mi cabeza, como que lo iba viendo. Y fue muy Mm. curioso y como que lo fui sintiendo y viendo y traté de transmitirlo también a través del informe que hicimos. Y desde ahí empecé a buscar algunas diosas arcoíris también. Eso te iba a preguntar. Cuéntanos de ejemplos de diosas arcoíris y también que mencionaste una serpiente emplumada que creaba arcoíris, ¿no? Que creaba y dijiste que era un mito de dónde. Es que eso tampoco no Ah, sí, me acuerdo. es que Cuéntanos ahí. sí, lo vamos a ver. Bueno, en relación a las diosas, una que me llamó mucho la atención es em, una diosa de Mesoamérica, que su nombre es Ayahuasca Samoat. Y ella estaba relacionada con una diosa del agua. Era como la representación de una de las diosas del agua de México, del México muy antiguo, porque es como el tiempo en que todavía estaban estas diosas, ¿cierto? Y, y em, ella representaba como al arco iris dentro de ese territorio, que era un territorio que se inundaba mucho. ¿Ya? Entonces ella era la diosa protectora de las inundaciones. Y cada vez que ocurría una inundación,
las personas hacían rituales como para pedirle a esta diosa que disminuyera el agua y pudiera quedarla, y debajo de eso quedaba la tierra fértil para que ellos pudieran luego sembrar. Entonces ella fue una de las que pude obtener un poco más de información porque las otras eran muy poquito y en relación a esta diosa fue muy curioso porque después fue tomada, finalmente pasó por varias como transformaciones cuando llega el cristianismo. Entonces ahora esta diosa es la representación de la Virgen de la Concepción. Y hubo en un momento en que hubo una gran inundación y después de que estuvieron como 7 días bajo el agua, pidieron al templo o a la iglesia en este caso poder sacar a la Virgen de la Concepción, hacer una procesión con la Virgen, pero recordando su antigua cultura de la conexión con la diosa arcoíris que era Ayauca Samoa. Y, y luego de que la sacaron, hicieron la procesión, le dieron regalos y todo el ritual que ellos hacían con la diosa anteriormente, la devolvieron a su iglesia y el agua empezó a bajar. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, era como esto de lo terrible que podía ser una inundación y a la vez que después de que bajaba el agua, la tierra quedaba fértil para poder hacer nuevamente la siembra. Entonces, ahí se ve esa dualidad, donde esta Mm. inundación que puede ser una calamidad, pero al momento de que baja el agua, la tierra queda totalmente disponible para poder sembrar y hacer su, y obtener sus alimentos. También había otra que es del pueblo navajo, que eh, estaba representada como la diosa Mat, que era como que cubría el firmamento y protegía al pueblo. Y también está la bandera navajo. Entonces, desde ahí también, como esta diosa protectora, que era el arco iris, también de ella no encontré mucha información, la verdad, pero también como que estaba relacionada con 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 los artes de arena que hace el pueblo navajo, que siempre hacían su arte y hacían esta representación del arco iris alrededor como una protección de ese arte sanador que hacían con arena. Entonces también fue como buscar a esta diosa desde distintos lugares. También está la diosa cambiante, que tenía conexión, que fue una de las que tú nos mostraste, Pachamama también, Sí. que tenían conexión con el arco iris. Y así fui descubriendo varias diosas, pero que no había mucha información de ellas con respecto a desde dónde venían. Estaba em, Tulumaya también, que es una diosa que estaba en las historias como un dios, pero que da luz al Amaru, al gran Amaru. Entonces, por orden de Viracocha, ella es quien da a luz a esta gran serpiente, que es el Amaru. Y ahí yo dije, en realidad no es un dios, es una diosa, porque esta es una diosa partogénica, ¿no? Que está trayendo también a este ser mitológico a la vida. Y Mm. en relación a lo que me decías sobre te voy a leer el mito, Ya, el mito eso, qué entretenido. sí, de esto de cuando Ujú, se crea el mundo. ujú. Te voy a leer tal cual está Ya, el mito, que tiene relación con la bandera que es la huipala. bueno, ahí contarles por mientras que ahí la Ángela lo estáis buscando, ¿cierto? Sí, lo estoy Voy, buscando. voy, voy a, mientras la Ángela lo busca, voy a aprovechar de hacer una conexión que pensaba hacerla después que leyera, pero ya aprovechando que estáis buscando, la haga al tiro. Que justo, bueno, yo estoy ahí en un proceso creativo y solo voy a decir que tiene que ver con la escritura y con Diosas de América.
No voy a decir todavía qué cosa en particular. Podría ser un libro, podría ser un oráculo, lo vamos a dejar a la sorpresa, pero en ese marco de este proceso creativo me encontré con una diosa del norte que es del pueblo Yuchi, ¿ya? O sea, más o menos para que se hagan una idea, el ángel nos está hablando de los navajos, de la misma zona, ¿no? Del norte, del continente del norte. Y los Yuchi es bien interesante porque ellos mantenían un amor por la simetría. Esto significa que todas las ceremonias siempre estaban hechas como en esa dualidad. Por ejemplo, los hombres tomaban una medicina que era femenina y las mujeres tomaban una medicina que era masculina y eran muy matrilineales, pero esa matrilinealidad, porque por ejemplo ellos heredaban sus aspectos espirituales a través de la madre, su identidad como más de tótems, ¿cachai? Todo eso lo heredaban por madre, pero también había un patrilineaje que permitía que esto funcionara y era como un patrilineaje en que se heredaban asuntos más políticos. Entonces, toda su estructura social muestra cómo femenino y masculino siempre se van necesitando y lo planteo porque me acordaba mucho esto de que hablaba de como, bueno, esta diosa partogénica, ¿cierto? La diosa más importante para este pueblo era la diosa Sol, ¿ya? Y esta diosa Sol era femenina, pero muchas veces era descrita como masculina y al final es como andrógena, al final, finalmente, pero principalmente femenina. Y ella a través de su sangre menstrual crea los seres humanos, pero lo interesante es que solo a través de la intervención del arco iris, que tiende a tener una energía más masculina, esa creación puede tocar tierra. O sea, siempre es como que se necesitan las dos energías. Y es interesante porque también en los mitos ellos muestran como que es movible y esto como que yo creo que va a ser le va a gustar, o sea, siento que cae bien desde un lugar también de la diversidad de género. Recordemos que también hay una bandera arcoíris, ¿no? Porque en algunas versiones del mito es esta diosa Sol que impregna la tierra, que es femenina también, pero entre medio tiene que haber esta energía masculina que es el arco iris. Y en otra es como solo femenino y masculino dando, pero estos roles van cambiando y yo siento que también nos proponen una forma no tan binaria de ver el género, de ver la energía, como el Tao nos enseña que el femenino y masculino son en relación a, o sea, ¿no? Como que el mediodía es masculino y más yang en relación a el atardecer. Pero el atardecer, por ejemplo, que sería más yin o más femenino en relación al mediodía, es más yang en relación a mitad de la noche. El atardecer es mucho más solar. Entonces también yo creo que este movimiento Yuchi nos muestra que esos roles son movibles porque son energías que se mueven y que son complejas, pero que nos enseñan que finalmente necesitamos siempre abrazar esta dualidad para dar a luz algo nuevo. Y yo creo que por eso la diosa en muchas formas, si bien es como femenina, por ejemplo, esta diosa Sol que sangra, pero también en sí misma es andrógena, o sea, tiene esas energías en sí misma, ¿no? Para poder dar a luz. Entonces eso, como me acordé un poco por esta reflexión que decías como que a veces son medios ambiguos, ¿no? Como los pueblos originarios en hablar de ciertas divinidades y es por eso, porque tienen esta cualidad creadora y que va variando según el contexto, la función que pueden ejercer también. Eso. Totalmente. Sí, me encontré harto con esos relatos entre que en un dios, o por ejemplo, Tulumaya, en algunos relatos era mujer y en otros era hombre, o Mm, masculino, femenino. mm, Pero el arco iris tiene esa dualidad, esa doble energía de femenino y masculino. Así que mm, fue muy bonito descubrir eso, que se va mostrando a través de los relatos. Qué importante resulta, ¿no? Que hayan registrado muchos quienes llegaron primero a este territorio y que mm, para los investigadores es súper importante. Ya, mira, te voy a leer el mito del arco iris y la serpiente. Eh, Dice Kwon Tiki Pachabachachi, la primera luz blanca del rayo cósmico en forma de una gran serpiente con alas coloridas del arco iris.
Volaba por los cuatro puntos del espacio cósmico y sacándose una a una sus plumas, convertidos en rayos serpenteantes, con ellas hizo las estrellas, el sol, a la tierra y la luna. El Kona, serpiente alada de fuego, había hecho el Kana, claridad, con sus colores del arco iris. Y este es el mito de generación del cosmos Pacha, haciendo alusión al origen de los siete colores de la huipala que representa Inca Huáscar Chuquihuanca. Eso era lo que quería comentar. Entonces, también existe como esta diosa creadora eh, de todo lo que existe. Y a través de sus plumas va creando cada uno de, de los planetas o formas que tienen este universo. Ese ya, el mito entonces inca de la creación del Huipala. Igual es interesante porque también los incas ya eran una forma de Estado, igual tenían una forma de patriarcado y a veces igual Sí. pasaba eso, que hay muchos, y ahí volvemos un poco a todo lo que es la teoría de Chris Knight y cómo hay todo un trabajo ahora que es algo que no se había hecho antes, chiquillas, lo aprovecho de decir al tiro, como de a través de la evidencia mítica, arqueológica, ir generando evidencia que muestre, ¿no? Que esta teoría que hablamos de los orígenes humanos, que giraba en torno al cuidado de la sangre menstrual y ojo, al arco iris, como que siempre el arco iris, cuando vamos como a buscar sus orígenes, como que el arco iris tiene que ver con estos mitos femeninos que tienen que ver con la sangre menstrual, con el agua, con la serpiente, y siempre aparece como una triangulación entre mujeres, sangre menstrual, agua, serpiente, arco iris. Pero claro, pasa que muchos mitos posteriores, como entre ellos el Inca, que probablemente es este que cuenta, eh, ellos toman mucho de estos relatos antiguos para legitimar la autoridad del Inca, que es lo que ahí está Ujú, haciendo esa historia, igual como tomando el poder de la serpiente y la legitimidad de la serpiente como una fuente de poder del arco iris, como tú contabas, y los sacerdotes se ponían ahí en el arco iris a recibir sus enseñanzas para legitimarse a él mismo. Y yo creo que ujú, eso igual pasó con el Inca. Pero no, estos símbolos a lo que quería ir, que son símbolos que tienen que ver con la creación, con el origen mucho más antiguos y que por eso en el chamanismo se usan mucho, el arco iris como un portal entre mundos, ¿no? Los primeros viajes chamánicos eran, vamos a ponerla acá, voy a poner aquí ahora, en la edición del video, una carta que dibujó la Lore, que está en el oráculo humana, sí, porque no tengo justo aquí a mano, pero en esta carta, ¿no? De las hermanas Huahuilac está el arco iris, ¿no? El arco sí, iris como vinculado a la serpiente, expresando todo esto que tú hablabas y de cómo el arco iris nos trae esta tierra, es como un símbolo de esta fertilidad que trae la inundación. Ese tema es muy antiguo y tiene que ver con este mito de las hermanas Wawila, que voy a dejar aquí la imagen, que es un mito australiano, que lo interesante es que Australia es como una especie de isla. Entonces ahí perduró este mito que habla de dos hermanas, ¿no? Que bueno, obviamente son muy solidarias entre ellas, son hermanas que que la hermana que no está embarazada, pero que está menstruando, muestra una solidaridad fuerte hacia su hermana que sí está lactando un bebé y habla de cómo sus sangres se unen, ¿no? Y los mitos hablan de cómo la sangre menstrual origina las lluvias, origina las inundaciones, ¿no? Entonces, el arco iris era un símbolo de esta fuerza renovadora de la energía de vida, que era la energía de la diosa. Entonces, son símbolos tan antiguos que uno va viendo estos retazos que tú nos fuiste contando de estas diosas que siguen vinculadas al agua, que siguen vinculadas al arco iris, y ese es el hilo rojo, ¿no? Que nos une con esta memoria de la vida. Yo creo que eso es como la memoria de los ciclos de la vida y que yo creo que llevándolo más al aspecto de uno, que es algo que me gustó ahí que mencionaste, como finalmente es como que uno tuviera que abrazar siempre
esa dualidad para tener la experiencia completa. O sea, la inundación es terrible, pero después viene fertilidad, ¿no? Como son dualidades incómodas de la vida y que quizás hoy día resonamos en nuestras vidas porque el mundo está muy complejo, estamos transitando de repente momentos muy, una inundación, ¿no? Y después, ¿no? Como la vida nos hace promesa de esa ciclicidad. Sí. Eso, Sí. me uní muchas cosas, pero eran reflexiones que me iba sintiendo cuando tú ibas contándonos de estas diosas arcoíris. Es que el arco iris es eso, es como el unir todas estas partes, porque es un puente que une. Y con respecto al mito de las hermanas Huahuilac, dentro de mi investigación también encontré una similitud en un mito de los pueblos del Chaco en Argentina, que tiene relación con esto de los tabú menstruales, donde se Ya, decía que las mujeres menstruantes y puérperas no debían acercarse a lugares con agua, porque ahí podían ser atacadas por el arco iris que aparecía como una serpiente de agua. Eh, claro. entonces también existe como esta conexión entre ese mito que es australiano con uno que existe en Argentina. Entonces vamos uniendo a estas diosas que son diferentes, hay diferentes relatos, pero finalmente es la misma historia o la misma representación, el mismo mito. Y Eh, que te dice lo antiguo que es en el fondo. sí. Mira, acá está. Ah, Me mira, las acá curanderas. estaba sí, las hermanas, viste, ahí está la hermana con su guagüita, la otra está danzando y sus flujos están unidos y ahí está la serpiente, que precisamente lo que tú dices, po, une las dualidades. Y eso es interesante porque, claro, después los miedos, como tú dices, puede tener que ver con las dualidades en sí, ¿no? De ser una, ¿no? Como esto de inundación, fertilidad, pero también tiene que ver con que, claro, igual acá ya en varios pueblos, no en todos, eso es lo interesante, pero ya en varios pueblos, entre ellos los tú estás hablando del Chaco, ¿cierto? De los Tobas. Sí, Claro, eh, Pueblo Cuón, el así. Puón, bueno, los Tobas también tienen un mito muy parecido al que tú hablabas. Entonces, como este expropiación de estos poderes femeninos y este temor, ¿no? Como este temor que después vemos como en la Virgen María o el Arcángel Miguel, como destruyendo a la serpiente, ¿no? Como un temor a estos poderes menstruales, que yo siento que uno si empatiza, uno también lo puede entender como desde la humanidad misma, ¿no? Yo me pregunto de repente, me aparece cada cierto tiempo las preguntas en un curso, ¿por qué surgió el patriarcado? Y uno dice, bueno, es que hay algo tan, bueno, ahí me puedes dar tu opinión, ¿no? Pero hoy día es como, hay algo tan humano que uno se da cuenta cuando, no sé, yo al menos cuando he ido madurando, viendo, por ejemplo, a mi hijo, a los niños, dándome cuenta cómo afecta los comportamientos de los adultos y los niños, que haya alguna forma de violencia o de carencia en los niños, cómo afecta mucho su cuerpo emocional, su mente. Entonces, yo me pongo en ese lugar y digo, bueno, imagínate como ciertos grupos, hay muchos que hablan, en América no se ha hecho tanto ese estudio como cómo pudo partir el patriarcado, pero sí, por ejemplo, en Europa se ha avanzado más en eso, como estos grupos Kurgan, que son de los indoarios. Imagínate que vivieron como sequías, tiempos de dificultad, tiempos donde no había abundancia de comida, porque la cultura humana emerge, eso igual está más estudiado como en un contexto de abundancia, en África, ¿no? Entonces, niños que pierden a sus padres, que tienen que alimentar a sus hermanos de chico, que tienen que pelear por la comida. Imagínate ese contexto. No es extraño que surja un patriarcado de ahí. ¿No? Entonces, por eso, claro, muchos expertos hablan de eso, de la sequía, y yo lo pongo en ese plano para que lo visualicemos más claro en cómo se pudieron formar patrones de comportamiento violentos desde esta carencia, ¿no? Profunda, esta sensación de separación de la tierra, que ahora no, de tanta abundancia, ahora estamos en sequía, ahora estamos en escasez, perdí seres queridos, etcétera. Entonces,
es una forma, quiero decir, compasiva también de vernos a nosotros mismos y recuperar esta memoria desde una forma también, claro, como hay muchas rabias, yo sé también por, como o sea, hoy día estamos viviendo una sociedad que cada vez estamos como retrocediendo hasta en derechos de las mujeres. Entonces creo que una cosa no quita la otra, como ser conscientes de que tenemos que, ¿no?, crear una sociedad más inclusiva y con muchas cosas más, pero también ser como compasivos y entender de dónde viene este dolor humano profundo que ya vemos en estos tipos de mitos, ¿no? Que probablemente eh, algo también tocó vivir a esas poblaciones que ya se pelearon, por decirlo así, con los poderes creativos de la tierra. ¿Y a quién no le ha pasado? O sea, a uno le pasa que uno se pelea, ¿cierto? Como con la vida, ¿cachai? Entonces, y yo me lo imagino desde un contexto más comunitario. Mm. Sí, totalmente. Bueno, basta con verlo hoy en día, o sea, la cantidad de las cosas que están sucediendo en los adolescentes o niños tiene mucho que ver con los adultos que estamos Claro, desconectados de esas infancias y de esas adolescencias. claro. La violencia que está surgiendo en la adolescencia, el aumento de, de las crisis en relación a la depresión o a que no están conformes con su vida desde muy pequeños. Entonces, tiene que ver con el cómo nosotros los adultos no hemos podido guiar a esos adolescentes e infantes para que vean la vida de otra manera. Entonces, no estamos tan lejos de que surja esa Mm, violencia. No, mm. o sea, es algo que va sucediendo cíclicamente. Hoy, no sé, no sé, la semana pasada fue que en el Instituto Nacional rociaron a unas profesoras con benzina, unos estudiantes. Imagínate. Entonces, esta violencia tiene que ver también con esto que tú estás hablando, que hoy también está muy presente. Y la sociedad necesita esta conexión o volver a conectarse con lo humano, con lo sensible, para poder guiarnos desde un lugar diferente, porque de lo contrario no vamos a poder hacerlo. Y los niños que están creciendo eh, van a tener que acomodarse también a esas formas de vida, y lo cual es muy triste, porque muchas mamás que están que están criando en conciencia no quieren esto para sus hijos, pero la sociedad en la que vivimos no, muchas veces como que hay que mantenerlos aislados para que no se contaminen de eso, pero tampoco se puede, porque los humanos no somos para vivir aislados. Para vivir en sociedad está viviendo esta dualidad en la sociedad Mm, hoy en el mm. presente también. Y quizás nos va a tocar vivir una inundación, no necesariamente física, digo metafórica, Sí, como una inundación que estemos hasta aquí, ¿no? Hasta el cuello, y empiecen a pasar cosas que movilicen mucho y yo creo que finalmente eso es lo que genera transformación. Recordad que nosotros también somos naturaleza, los humanos, o sea, no solo somos cultura, somos mucha naturaleza, entonces quizás, como lo digo en un sentido, no temerle a, o sea, que estos mitos ancestrales y todo esto que estamos hablando nos invite a recordar que quizás todos estos movimientos, estas inundaciones que sintamos en nuestra vida y en nuestra sociedad, pueden ser un preámbulo de una transformación profunda, como la naturaleza nos muestra. La naturaleza nos muestra que es así continuamente. Continuamente nos muestra cómo el abono transforma plantitas en vida nueva, una inundación trae nueva fertilidad. Entonces, yo creo que abrazar esta espiritualidad de la diosa, que no es una espiritualidad ascética, ¿cierto? Que de repente las espiritualidades más ascéticas nos invitan como a apartarnos del mundo y seguir un camino más interno, ¿cierto? Que es respetable. Pero la espiritualidad de la diosa nos invita más a esto, ¿no? Que estamos hablando, como a una espiritualidad que está muy conectada con la naturaleza, con los ciclos. Yo creo que esto y reforzar mucho los vínculos que tengamos humanos
por mucho que veamos como dificultades alrededor, como tú dices, o sea, yo soy mamá, ves todas estas complicaciones en torno a la adolescencia, a los jóvenes que están muchos siendo abandonados por la tecnología y un montón de cosas que están pasando, pero que en el fondo nosotros podemos ir creando lazos importantes que nos van a sostener en esta inundación Sí, colectiva, ¿no? Y que sin duda son esos lazos los que van a permitir que nuestra especie se transforme. Como siento que es súper importante como mantener esa esperanza, esa fortaleza en los vínculos de solidaridad, en los vínculos de amistad, porque son esos vínculos los que van a dar a luz una nueva sociedad, sociedad naturaleza. Lo siento mucho en mi corazón. Eso. sí. Y eso es súper bonito porque también hay una profecía nativa, nativa americana que habla de los guerreros arcoíris, que, Eso. sí, que nos Vamos a habla cerrar el capítulo de hoy día con esa leyenda, ya me encanta. como, como conectando con este tema que estamos conversando, que dice que varios pueblos o relatos de varios pueblos de Norteamérica hablan de que cuando el sufrimiento por la codicia esté al máximo, en esta inundación metafórica que estábamos hablando, van a aparecer aquellos que han custodiado la sabiduría antigua y van a traer esa conexión hacia la naturaleza, hacia la diosa, para que podamos juntos como humanidad salir de este lugar y lograr esta fertilidad y esta transformación. Y también que, como la otra versión de esta profecía, es que todos los mestizos de diferentes colores se van a unir para traer la sabiduría y se van a acercar a estos pueblos o a los sabios que todavía permanecen con nosotros y van a tomar esta sabiduría antigua y la van a poner al servicio de la sociedad para que podamos volver a ser una sociedad más compasiva y volver a esto que tú siempre dices, este diseño original, que es el amor del ser humano Mm, desde el cual fuimos mm, creados. Así que también traemos como de principio a fin el arco iris en esta Sí. conexión desde los mitos antiguos y de las profecías de lo que está por venir, que une Mm, el pasado y el futuro y nos pone a nosotros en el centro para lograr esa conexión con mm, con este mm, arco iris. Entonces, finalmente la diosa o la madre arco iris, como se me presenta, nos lleva a conectar con diferentes culturas, pueblos, mitos, aspectos de la diosa que nos muestran ese orden materno también. Así que mm, muy bonito haber hecho esta investigación que a mí me llenó el corazón y quedé con muchas ganas de seguir buscando información y expandiendo es a la madre arcoíris hacia todas las direcciones. Eso, hermoso, hermoso. Muchas gracias, Ángeles. Muy lindo el mensaje. ¿Cómo nos llevó, ¿no? El hilo del arcoíris, yo creo que nos llevó a estos temas que siento que son, fíjate, como súper antiguos, pero también súper contingentes, como a lo que estamos viviendo hoy día. Así que muchas gracias por compartir tu sabiduría, tu investigación, tu tiempo y felices ahí de nos puedas contar cuando haya ahí ¿cómo se dice? Una actualización. Sí, Eso. totalmente. Hoy día vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. Aquí les leemos los comentarios. Ya saben que aquí pueden seguir a la Ángeles en la información que está acá en la biografía. Y de verdad, muchas gracias, Ángeles, por estar aquí. Muchas gracias, Fran, por haber entregado toda esta información, haberla recibido y haber podido transformarla a través de esta investigación. Así que muchas gracias por la invitación y por este compartir. Gracias a ti, querida. Ahí nos Gracias a vemos. todas. Gracias a todos los que nos No, escuchen. gracias, gracias. Chao, chao.